Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien, les traigo un nuevo video. En este caso es un video que les estoy preparando o que les preparé, perdón, para mostrarles cómo se diseña un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Bien, primero que nada les voy a mostrar una especie de diagramita. El diseño, de hecho, de un intercambiador de tubos concéntricos que hice en AutoCAD, solamente para que tengamos una mejor perspectiva de cómo es geométricamente, ¿no? Físicamente, cómo podría ser un intercambiador de este estilo. Bien, vamos para AutoCAD. Bien, estos AutoCAD, chicos, es una... Bueno, algunos ya lo conocerán, ¿no? O lo habrán llevado, habrán conocido este software en alguna otra asignatura, me parece que en instrumentación. Pero bien, en este caso yo he dibujado un pequeño intercambiador de tubos concéntricos, así es como luce un fragmento de un intercambiador de tubos concéntricos, donde tenemos en este caso este tubo grueso, que es el tubo en interior, por donde normalmente pasa el fluido frío, el fluido que hay que calentar, y estos que están acá, que son la entrada y la salida, o viceversa, del fluido normal de servicio, ¿no? El que suele ser un fluido de calentamiento. Bueno, por fuera así es como se puede ver un intercambiador. Y por dentro les voy a mostrar un dibujo con un corte seccional, como si partiera la mitad del intercambiador. En ese fragmento, de color azulito, vemos en lo que vendría siendo el fluido frío, es un paso del fluido frío, y esta parte del fluido caliente, la parte roja que simboliza el fluido caliente. Como pueden observar, el fluido caliente entra por una sección, pasa exclusivamente por el espacio anular y sale de este lado. O viceversa, puede entrar de este lado y salir de este lado. Bien, como pueden observar, ambos son tubos, el tubo interior, el tubo exterior. Sin embargo, el tubo exterior tiene una especie de tapa, ¿no? Que vendría siendo esta sección de acá, una tapa. Pero bueno, gracias a esta salida, de hecho, se puede comunicar en serie con otros intercambiadores de tubos concéntricos de distintos pasos. Es decir, esto es una primera etapa y después puede entrar en otro intercambiador de forma paralela, ¿no? O sea, conectados en serie, yo te digo en paralelo porque se pueden poner en una especie de bancos de tubos, ¿no? De intercambiadores. Bien, ya que espero que con este dibujito se entienda un poco cómo está configurado por dentro un intercambiador de tubos concéntricos, ¿no? Que es de hecho el intercambiador más simple que podemos encontrar. Hay un punto importante en este intercambiador. El área de intercambio es exclusivamente esta que está acá. Esta parte. El fluido puede entrar desde antes, es decir, puede entrar desde, no sé, 10-15 centímetros antes, que es esta sección. Sin embargo, cuando empieza a intercambiar calor, cuando esté en contacto con una pared que divide un fluido caliente con un fluido frío. Bueno, en realidad siempre están transfiriéndose calor, ¿no? Si es un fluido caliente y en el ambiente hay más, perdón, es un fluido frío y el ambiente es más caluroso o hay una mayor temperatura, pues en estas secciones va a estar intercambiando calor con el fluido que esté acá afuera, el aire. Sin embargo, la parte de interés es la que nosotros controlamos, ¿no? Es decir, para la cual diseñamos nosotros el intercambiador, que es esta sección. Esta es la sección donde intercambia calor primordialmente, o donde nosotros diseñamos para que intercambie calor. Bueno, vamos a ver una serie de cálculos, ecuaciones base para poder calcular un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Bien, empecemos con el diseño de un intercambiador de tubos concéntricos. Bueno, aquí les vuelvo a colocar el diagramita, ¿no? De cómo luce un intercambiador de tubos concéntricos. La parte azul está simbolizando en este caso el fluido frío y la parte roja o esta moradita pues está simbolizando el fluido caliente. En este caso quiero que tengamos en cuenta cierta nomenclatura. Nosotros vamos a usar una T mayúscula para referirnos a la temperatura del fluido más caliente, al flujo caliente, y vamos a usar una T minúscula al fluido frío. Quiero que noten esto. La T minúscula no necesariamente es el fluido más frío, sino que es el flujo que cuando entra al intercambiador es frío.
es el más frío. Y con T mayúscula es el fluido que cuando entra al intercambiador es el fluido más caliente. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque pueden generar una especie de inversión, una inversión térmica en los fluidos. Es decir, se podría dar la situación donde la salida de este fluido, es decir, T2, T minúscula 2, llega a ser más caliente que la salida de este fluido, ¿no? Es decir, el fluido T mayúscula, que es el fluido de calentamiento, podría llegar a salir acá más frío de lo que se alcanza a calentar el fluido en frío, ¿correcto? Es decir, T2 podría llegar a ser mayor que T2 en esta situación. Sí, depende. Eso va a depender de algunas cosas importantes, ¿no? Configuraciones del intercambiador, pero podría llegar a generarse esta situación. Pero bueno, entonces no necesariamente T mayúscula significa que estamos hablando de los fluidos más calientes de todo el momento, sino que solamente en las entradas, es decir, cuando comparamos la entrada de T mayúscula con la entrada de T minúscula, es decir, la entrada del fluido más caliente con la entrada del fluido más frío, en esta situación se tiene que cumplir que la T mayúscula va a ser el fluido más caliente. Y en segundo término, pues, que bueno, nos vamos a usar el subíndice 1 para las entradas y el subíndice 2 para las salidas, ¿correcto? Entonces, T minúscula 1, estamos hablando de la entrada del fluido frío, y T minúscula 2, la salida del fluido frío. Lo mismo para el fluido caliente. T mayúscula 1, entrada del fluido caliente. T mayúscula 2, la salida del fluido de la corriente caliente. Bien. Les quiero, para no estar utilizando esta clase de dibujos en 3D, es más fácil emplear una especie de diagramas representativos de este tipo de intercambiador. Y para un intercambiador de tubos concéntricos vamos a utilizar este diagramita que tenemos acá. ¿Correcto? Creo que es fácil de entender. Tenemos acá el tubo interior, que pasa una de las corrientes, y el tubo del espacio anular, donde pasa normalmente el fluido de servicio o el de calentamiento. Bueno, vamos a empezar a clasificar este tipo de intercambiadores. Quiero que puedan... hay que dividir, ¿no? En la condición de operación de un intercambiador de tubos concéntricos. Fíjense de esto, acá estamos del lado izquierdo alimentando el fluido frío y pues obviamente sale de este lado. Pero el fluido caliente se puede cumplir una de dos cosas: que entre del lado contrario o que entre de este lado, pudiéndose generar dos especies de condiciones de operación. Vamos a llamarle a una operación de un intercambiador en paralelo cuando las corrientes de los fluidos dentro del intercambiador están en el mismo sentido. Es decir, más allá de que se alimenten del mismo lado, las corrientes dentro del intercambiador vamos a observar que van a estar en el mismo sentido. Cuando suceda esto, vamos a decir que el flujo o la operación del calorímetro está en paralelo o en cocorriente. Por el lado contrario, cuando el fluido caliente o el fluido de servicio o uno de los fluidos se encuentra circulando en posición contraria al otro fluido, estamos hablando de una circulación en contracorriente. Entonces, en esta situación tenemos el fluido central yendo en esta dirección y el fluido de servicio está yendo en la dirección contraria. Entonces, cuando se genere esta situación, vamos a decir que la operación está en contracorriente. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos dos condiciones: contracorriente y cocorriente o flujo en paralelo. Bien. El fluido, si nosotros pudiéramos pues dibujar una especie de diagrama de temperatura con respecto a la longitud del intercambiador, podríamos formar una especie de perfil de temperatura. Quiero que visualicen esto. En este caso tenemos la temperatura T1, T minúscula 1 y T minúscula 2. Es el fluido frío. ¿Qué le va pasando al fluido frío mientras va avanzando en el intercambiador de calor? Quiero que se fijen esto. El intercambio de calor empieza en este punto y finaliza en este punto. Acá estamos hablando básicamente de intercambio de calor para el cual nosotros diseñamos el intercambiador. Es decir, hay intercambio de calor en estas secciones, fuera del tubo, con el ambiente, etc. Pero nosotros diseñamos el intercambiador para que funcione en estas secciones. Bien, en esta sección donde existe intercambio de calor entre el fluido de servicio y el fluido de interés, podemos nosotros dibujar una especie de perfil de temperatura.
En este caso, ¿qué le pasa al fluido frío mientras va avanzando en el intercambiador de calor? Pues se va calentando. Acá estoy dibujando, les muestro un diagramita donde tengo el fluido frío, está avanzando a lo largo del intercambio de calor y su temperatura está incrementando hasta que llega a la temperatura de salida. Por el lado contrario, ¿qué le pasa al fluido caliente? Tenemos el fluido caliente. ¿Y qué le va pasando mientras va avanzando a lo largo del intercambiador de calor? Pues obviamente se va enfriando, es decir, va perdiendo calor, pues a causa de que se lo está cediendo, le está cediendo energía al fluido frío. Mientras más va avanzando en el intercambiador de calor, más va disminuyendo su temperatura. Bueno, cuando tenemos un intercambiador de calor operando en paralelo, es decir, los fluidos están en el mismo sentido, jamás se va a generar la situación donde T mayúscula 2 sea menor que T minúscula 2, es decir, nunca va a existir una especie de inversión térmica dentro del intercambiador operándolo en paralelo. Por otro lado, tenemos la situación cuando el intercambiador opera en contracorriente. Cuando un intercambiador está operando en contracorriente, en este caso tenemos la misma situación, T1 minúscula, T minúscula 2 y el fluido pues se está calentando, ¿no? El fluido frío siempre va a estar calentándose, calentándose, calentándose. Y el fluido caliente en este caso se está inyectando del lado contrario, por eso es que en esta gráfica aparece la T mayúscula 1 del lado contrario, mientras que acá aparece de este lado, en la otra gráfica aparece de este lado, ya que la entrada es esta. ¿Y qué le va pasando al fluido caliente mientras está avanzando? Pues se va enfriando. Se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. En ambas situaciones se va enfriando, solo que este se enfría hacia el lado izquierdo. Es decir, la temperatura menor del fluido caliente pues se encuentra en este lado, justo en esta sección. Acá es donde alcanza su menor temperatura. Bien. Bueno, como podemos observar, esto lo que genera o lo que ocasiona es que se generen ciertos perfiles de temperaturas. Ahora lo que les tengo que mostrar es, pues básicamente cuál es el mejor intercambiador de calor, es decir, con qué operación es la que se puede encontrar la mejor, con qué condiciones se encuentra la mejor operación de este calorímetro, cuál es mejor, cuál es la más usada en la industria y por qué. Bien, a nosotros nos interesa en la ecuación general de energía, Q es igual a UA delta T, pues lograr que exista la mayor cantidad de transferencia de energía, es decir, mayor Q. Para lograr esto nosotros tenemos que tener un alto valor de U, un alto valor de A y un alto valor de delta T. Ahora, ¿cuál de todos estos tres parámetros, de esos tres factores nos interesa incrementar? Pues en primer lugar U, en segundo lugar delta T y en último lugar A. ¿Por qué les pongo este orden? Primero U, segundo delta T y tercero A. Porque U es un parámetro que no nos cuesta, es decir, si la conductividad del material por el diseño es de por sí alta, significa que va a haber transferencia simplemente por el diseño del equipo, por las condiciones de operación. Por otro lado, delta T es simplemente dependiente de cuáles son las diferencias de temperaturas bajo las cuales existe una transferencia de calor. Y en tercer lugar, A, porque A está relacionado con el área del intercambio, es decir, la longitud del intercambiador o cuáles son los diámetros de las tuberías del intercambiador. Si nosotros necesitamos más longitud de intercambiador, significa que es un equipo más grande y más costoso. Entonces, en tercer término, nosotros queremos incrementar A. Es lo último que deseamos incrementar. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hace es cuesta dinero. Bueno, en esta ecuación, la ecuación de energía, de transferencia de energía, delta T es la diferencia de temperatura que se genera entre los dos fluidos. Por ejemplo, en este punto del intercambiador existe una temperatura acá y una temperatura en este punto. Esto genera una diferencia de temperatura bajo la cual va a existir pues transferencia de energía del espacio anular al tubo interior. Sin embargo, si nosotros hiciéramos otra medición en esta zona, tendríamos otra diferencia de temperaturas. Es decir, las diferencias de temperatura en una sección del tubo, con otra sección del tubo, con otra sección, perdón, del intercambiador, con otra sección y otra sección, es distinta, va cambiando con el tiempo. Y lo mismo pasa en un intercambiador tubular que opera en contracorriente. Tenemos una diferencia de temperatura acá, una diferencia de temperatura acá, una diferencia de temperatura acá.
Acá pues se ve bastante homogéneo, ¿no? Pero realmente este perfil de temperatura podría ser distinto, podría tener una forma, no sé, un poco distinta. Por ejemplo, se podría estar dando un perfil de este estilo. Si se genera un perfil de este estilo, pues bueno, las diferencias de temperaturas van cambiando, ¿no? A lo largo del intercambiador. ¿Qué significa eso? Pues entonces, ¿cuál es la delta T que voy a utilizar? De todas las que tenemos acá, todas las posibles delta T que se puedan formar a lo largo del intercambiador, ¿cuál es la delta T que me funciona? La de los extremos, la promedio, la del medio. ¿Cuál delta T es la que refleja realmente el valor de Q? Bueno, este valor de delta T realmente vamos a cambiarle el nombre, vamos a empezar a llamar delta T efectiva. Es decir, ¿cuál es la delta T que refleja un valor de Q representativo de ese intercambiador de calor? Bueno, esta delta T efectiva se puede obtener de distintas maneras. En el caso más simple, que es de un intercambiador que se opera un intercambiador de tubos concéntricos operado en contracorriente o en cocorriente, se puede obtener una expresión para el valor de delta T exacto, es decir, se puede obtener una ecuación de forma analítica que nos defina cuál es el valor de delta T efectiva. Sin embargo, en intercambiadores más complejos, como pudiera ser el de coraza y tubos, el de placas, el de espiral, la delta T efectiva se vuelve mucho más compleja y no se puede obtener de forma analítica, sino que se utilizan expresiones empíricas o semiempíricas. Es decir, están basadas por una parte en algún recurso analítico, en alguna expresión analítica obtenida para intercambiadores de tubos concéntricos, pero pues está complementada con datos experimentales. Bien, ¿cuál es la expresión entonces de delta T efectiva para el caso de intercambiador de tubos concéntricos? Bueno, en el caso de los intercambiadores de tubos concéntricos operados en paralelo y en contracorriente, pues podemos obtener una expresión para cada una de estas dos condiciones de operación. Bien, estas expresiones, de hecho la delta T efectiva la delta T efectiva para un intercambiador de tubos concéntricos es realmente la delta T media logarítmica. La delta T media logarítmica, de hecho, una diferencia media logarítmica es siempre la diferencia A menos B entre el logaritmo de A entre B. En este caso, la expresión es para delta T2 menos delta T1 entre el logaritmo natural de delta T2 sobre delta T1. Esto de la media logarítmica es un valor efectivo o que define un intercambiador de calor. Sin embargo, el concepto de delta T de una media logarítmica lo van a poder encontrar en distintas áreas de ingeniería química, es decir, en varias asignaturas, temas o temas de fenómeno de transporte, o el valor representativo de alguna propiedad se define por la media logarítmica de dicho parámetro, en este caso en transferencia de calor. Ahora, quiero que se distingan dos cosas. Primero que nada, para una operación en paralelo, en ambos intercambiadores, tanto en paralelo como en contracorriente, vamos a utilizar el valor de delta T media logarítmica. Sin embargo, la expresión, es decir, lo que significa T2 y T1 va a ser distinto para cada uno de los intercambiadores. En el caso de los intercambiadores en paralelo, vamos a utilizar estos parámetros de delta T1 y delta T2. En este caso, delta T1 es T mayúscula 1 menos T minúscula 1. Y quiero que observen la diferencia con el intercambiador en contracorriente. El intercambiador entre corriente de delta T1 es T mayúscula 1 menos T minúscula 2. Este parámetro, esa temperatura es la que cambió. Entonces, la definición de delta T1 y delta T2 es distinta para cada uno de estos intercambiadores. Esa es la única diferencia. ¿Cómo se obtiene esta expresión? Bueno, pues simplemente como pueden observar, pues lo que necesitamos es un valor representativo de la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas va cambiando a lo largo del intercambiador y pues obviamente por ahí creo que les debe sonar la respuesta, ¿no? Se obtiene por ahí de una integración, ¿no?
una integración de la delta t, ¿no? Pues simplemente es tomar un pequeño recuadrito de esto de la delta t, que va a ser, por allá pueden escribir una expresión, ¿no? Donde la integral de q va a ser igual a UA por la integral de las delta t, ¿no? Desde el principio del intercambiador hasta la longitud TL del intercambiador. De hecho, esta demostración la pueden encontrar en cualquier libro de intercambiadores o de transferencia de calor, y está también en el donde. Entonces, la solución pues tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es el área que se forma en estas curvas? Que se obtiene pues con integración. Al resolver esa integral, pues obtienen esta expresión con estos parámetros para cada uno de estos dos intercambiadores, operados en paralelo y operados en contracorriente. Bien, en un siguiente video les voy a mostrar un pequeño ejercicio de cómo se resuelve, cómo se calcula un intercambiador de tubos concéntricos cuando se operan en paralelo y cuando se operan en contracorriente. En este ejercicio pues vamos a concluir que siempre cuando operamos un intercambiador en contracorriente vamos a requerir menor área interfacial. Entonces, de la expresión Q es igual a UA delta T, lo más importante en el diseño de un intercambiador es encontrar qué cantidad de área interfacial requiero. Y siempre en un intercambiador en contracorriente vamos a requerir menor área interfacial que en un intercambiador en paralelo. ¿Por qué? Pues porque es donde se genera una mayor diferencia de temperatura a lo largo de todo el intercambiador. Recuerden que en esta expresión, mientras más diferencia de temperatura tengamos, mayor va a ser la transferencia de calor. En los intercambiadores en paralelos, al principio tenemos una diferencia de temperatura muy alta, pero conforme va avanzando el fluido dentro del intercambiador, la diferencia se hace muy pequeña. En cambio, en los intercambiadores que se operan en contracorriente, la diferencia de temperaturas siempre es alta. Siempre se mantiene una diferencia de temperaturas alta. ¿Qué significa esto? Que el valor de Q es más grande. ¿Qué significa que el valor de Q sea más grande? Que pues bueno, para lograr la misma transferencia de calor, el mismo resultado en ambos intercambiadores, yo voy a requerir una menor área interfacial. Es decir, requiero, en pocas palabras, un intercambiador más pequeñito cuando lo opero en contracorriente que uno que opera en paralelo. Y ambos lograrían la misma cantidad de intercambio de calor, de flujo de calor. Y bueno, una situación que se genera en otros tipos de intercambiadores es que, como en el de corazas y tubos, es que siempre vamos a tener una especie de mezcla de esos dos tipos de condiciones de operación, de contracorriente y en paralelo. Es decir, en algunas secciones de los equipos grandes, como el de corazas y tubos, vamos a tener situaciones donde el fluido está operando en contracorriente, es decir, en una condición de alta eficiencia, y en otras condiciones en paralelo, es decir, una condición de baja eficiencia. Y bueno, se genera una especie de situación promedio, ¿no? Donde vamos a utilizar estas mismas expresiones, pero multiplicadas por un factor que pueda determinar una especie de promedio en cuanto a la operación. Bueno, hasta acá llegó este pequeño video, espero haya sido de su agrado, y nos vemos en el siguiente videito donde les voy a mostrar un ejercicio de cálculo de un intercambiador de tubos concéntricos. Bueno, hasta luego.